Aleluya, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que por su grande misericordia nos permite un día más de vida, un día más de bendición. Y estamos aquí en el Templo Cristiano Jesucristo, Rey de Paz, para enviarles palabra de bendición y de vida eterna. Y hemos alabado al Señor. Ahora vamos a pasar a la meditación de la palabra y vamos a ir a una porción que Dios puso en mi corazón, y para todo aquel que con humildad desee ser edificado con el consejo santo del Señor. Vamos a ir al Salmo 103 en su versículos 10 y 11. Alabamos y glorificamos a Dios por su misericordia, porque estamos de pie, estamos sanos, estamos invocando el nombre de Cristo, nombre en el cual hay salvación y vida eterna. Salmo 103, versos 10 y 11, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice pues la palabra de Dios: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a quien venimos a exaltar, a glorificar, pero ante todo a darle las gracias por su misericordia, a darle gracias por su perdón, gracias por su palabra que se cumple, que el Señor no nos paga conforme a nuestros pecados, y ese es un motivo suficiente para agradecerle, para servirle, para buscarle con todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu use mi vida y que sea ministrando a mis hermanos y hermanas que han de ver esta grabación. Padre, gracias, que toda honra, que toda gloria sea solamente para ti, en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bendito el Señor por su palabra. Este tema lleva por título bendecimos a nuestro Dios por su gran misericordia. Y este es un salmo que el Espíritu Santo inspiraba a su siervo David, donde el Señor le decía a su siervo que aún su alma le alabara, le bendijera por todas sus bendiciones. Y cómo no repetir lo que David decía: alma mía, bendice a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, porque ciertamente Él es quien rescató nuestras vidas del pecado. Y hoy queremos glorificar el nombre del Señor a través de esta palabra, para que nunca olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Y en todo nuestro peregrinar ciertamente hemos fallado, hemos pecado, pero vemos que Dios no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Y esta palabra se sigue cumpliendo en todos aquellos que caminan bajo su temor. Dice pues el Salmo 103, verso 7, dice pues: sus caminos notificó, o sea, comunicó o hizo saber a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Repetido muchas veces, ¿cómo? ¿De qué manera el Señor sacó a su pueblo de Egipto? Y vemos como en Éxodo 20 Dios le pide el Señor a Moisés que suba al monte Sinaí, y ahí le da los 10 mandamientos. Ahí le encarga a Moisés que le transmita al pueblo la manera como debe de conducirse. Ahora es la Biblia a través del Espíritu la que nos guía, la que nos dice cómo debemos de conducirnos. Y dice la palabra, el verso 8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia,
no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y luego viene el verso 10 y el 11, que es el punto del tema de esta mañana. Y dice el 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y ese es, creo yo, el punto que debemos de meditar. No solamente la manera como hemos caminado, sino también ver cómo la gracia de Dios, cómo la misericordia de Dios nos ha sido otorgada, nos ha sido dada por Él. Porque ciertamente todos, de un modo u otro, ofendemos a Dios, pero en su misericordia, en su paciencia, a veces el Señor pasa por alto algunas cosas, y siempre sigue extendiendo su misericordia, creyendo que un día podamos comprender el alto llamado que nos ha hecho, ese llamado santo, ese llamado para vida eterna. Dice el verso 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El libro de Isaías, en su capítulo 55, habla algo también de esto. Isaías 55, en su capítulo 9, dice pues, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay hermanos que tristemente cuando caen en pecado no quieren levantarse, y a veces el enemigo le mete pensamientos de que ya no hay perdón. Muchos se cayeron y ahí se quedaron pensando que ya no había misericordia de Dios. Por eso dice la palabra que Dios no piensa como nosotros, y a veces el hombre ni él se cree a él mismo, cuando Dios nos ha creído, y por eso nos ha llamado, y por eso el Señor sigue enviando su palabra, aún para aquellos que se han apartado, aún para aquellos que han pecado, creyendo que se pueden volver a Él. Y dice la palabra de Dios, como son más altos los cielos que la tierra, ahí son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra es la que nos prospera. La palabra es la que nos limpia cuando la recibimos con humildad. Cuando empezamos a entender la misericordia de Dios, cuando empezamos a ver lo que Cristo de la cruz del Calvario, es cuando empezamos a mirarlo a Él y empezamos a avanzar y a caminar en su temor. Pero es bueno entender, amados hermanos, que ciertamente, repito, muchas veces ofendemos a Dios, pero Dios no nos paga conforme a nuestras obras, y eso debe ser motivo de agradecerle más, de buscarle más, de cuidar nuestros caminos y entender que un día, si no nos arrepentimos, estamos llamando juicio a nuestra vida. Dice ahí en el libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a Efesios, en su capítulo 2, verso 4. Esta porción habla de que somos salvos por gracia. Gracia es la misericordia inmerecida de Dios para con nosotros pecadores. Capítulo 2 de Efesios, verso 4, dice pues la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, dice la palabra, en los siglos venideros
las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nuevamente estamos hablando, hermanos, de que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos ha amado. Creo yo que todos los que hemos experimentado el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo podemos agradecer siempre a Dios como lo hacía David, ¿verdad? Y alabar a Dios por sus grandes misericordias, porque Él fue quien nos sacó de ese pozo, de ese foso de la desesperación, y nos ha dado vida, dice la palabra, juntamente con Cristo. Mi alma, mi vida está escondida en Cristo, y eso nos da seguridad de que nada malo nos tocará. En el capítulo 3, verso 14, habla nuevamente del amor de Dios para con el hombre, que excede, dice Pablo, a todo conocimiento. No hay amor más grande que el amor de Dios. Desde la eternidad, Dios ha amado al hombre. Dios en su misericordia nos ha hablado, nos ha advertido. Cada vez que usted ve una predicación, que lee la Biblia, Dios hace tres cosas. Primeramente nos edifica, nos exhorta o anima, pero también su palabra consuela. Cuando vamos a la Biblia, y recibimos la palabra, estamos recibiendo vida, palabras de vida y vida eterna. Y dice el apóstol Pablo daba gracias a Dios, por la misericordia tan grande del Señor Jesucristo. Dice Pablo en el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amados hermanos, la Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio, Y Pablo agradecía, y pedía que conforme a las riquezas de su gloria fortaleciera a esa iglesia. De esa manera hoy pedimos a Dios para que sea Dios fortaleciendo su vida donde quiera que se encuentre, nos vea. Oiga, Dios bendiga y fortalezca su vida. Y dice la palabra, amados hermanos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí habla, hermanos, del grande amor de Dios. Habla, hermanos míos, de cuatro lados. Habla de lo ancho, de lo largo, la profundidad y lo alto. Y de conocer el amor de Cristo, que exceda todo conocimiento, dice la palabra, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Recuerde, hermano mío, que en el mundo buscábamos la paz. Y cuando algo nos espantaba, luego, decían un buchazo de trago, eso quita el miedo. Incluso a muchos hasta nos ramearon, nos soplaban con alcohol, y según para que se fuera el susto. Eso era algo del diablo. Cuando se manifestó el Señor en nosotros, ahí empezamos a ver el poder de Dios. Y dice, amados hermanos, dice esta porción, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos el grande amor de Dios, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra la que nos debe de sostener
firmes, confiando en Dios, creyendo en Dios y sus promesas. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y Él tiene, hermanos míos, hermanas, Él tiene pensamientos de bien, dice la palabra. Lamentablemente a veces no pensamos como Dios piensa, y Él dice negro y nosotros blanco, y siempre andamos contradiciendo a Dios. Si obedeciéramos la palabra de Dios, no, y comprendiéramos lo grande de su bondad, creo yo que la vida de muchos yo hubiera cambiado. ¿Por qué su vida muchas veces no cambia? ¿Por qué su matrimonio no prospera? Porque la Biblia dice una cosa y el matrimonio hace otra, y por eso los problemas, por eso no se ha cumplido esa promesa de bendición que el Señor hizo a Abraham, que a través de Cristo Jesús seríamos benditas las familias de la tierra. Aquellos que ya entendimos, que ya comprendimos la misericordia de Dios, podemos disfrutar de la paz, de sus bendiciones, de su protección y de su seguridad. Dice pues la palabra, amados hermanos, allí en el Salmo 103, volviendo, sigamos leyendo lo que la preciosa palabra de Dios nos dice en este salmo precioso que Dios inspiró a su siervo David. Dice pues, hermanos, que como la altura de los cielos sobre la tierra, usted sabe que no hay cómo llegar al tercer cielo. No hay una regla, una forma cómo medir qué altura tiene, hermanos, de la tierra a los cielos. De esa manera es como el Señor compara su misericordia, su amor para con nosotros. No hay cómo decir, es que, ¿será que Dios me perdona? Por supuesto que estamos viendo, hermanos, que como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y una manera más clara, como Jesús, como el Señor demostró su amor, la anchura de su misericordia, fue trayendo a su Hijo a esta tierra. Dios mismo encarnado en un hombre. Dios vino a cumplir la ley que el hombre no pudo. Él vino a cumplirla, vino a caducarla, ¿no? Y entramos en un nuevo pacto con Dios, un pacto eterno, que es a través de su sangre y del Santo Espíritu, que ahora estamos en una dispensación de la gracia, que significa, hermanos, hermanas, un favor que no merecíamos. ¿Y cómo es posible que aún siendo Dios tan bueno con nosotros, muchas veces le seamos tan desleales, pecadores, que no le obedecemos, que no le buscamos? Y muchos en estos días de cuarentena se están desparramando en el mundo, en vez de buscar de Dios, de ayunar, de orar, andan de allá para acá, no tienen sosiego, en vez de que se sometieran a Dios, y quizás Dios tenga misericordia de todo lo que está pasando en la tierra. Dice la palabra que si el justo con dificultades salva, ¿dónde aparecerá el impío, aquel que conoce y sabe pero no lo hace? Dice Salmo 103 en su verso 2: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bueno, si ya ayer fallé y ya le pedí perdón, ¿para qué me acuerdo? Si hace un año fallé, no, porque luego el diablo es vivo y trae, no, astuto, y trae los pensamientos, cuando Jesucristo ya nos perdonó. Quizás hasta ya nos dio un garrotazo por eso, pero hay gente que vive de su pasado. El apóstol Pablo, siendo un hombre también que fue pecador, él enseñaba a olvidar ciertamente lo que quedó atrás. En Filipenses lo dice: y prosigamos hacia la meta, hacia el blanco perfecto que es Jesucristo. Y dice pues la palabra de Dios: hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. 13: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, frágiles, somos nada. Y dice la palabra: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Hoy estás joven, mi hermano, señorita, mañana está lleno de canas, luego lleno de arrugas, 70, 80 y volamos.
Tristemente el hombre vive como que si fuera eterno en esta tierra y se aferra a las cosas del mundo como que si nunca fuera a morir. Y Cristo vino a eso, a prepararnos para nuestro encuentro con Dios. Dice pues la palabra, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Estas flores las trajo tu hermana el domingo. Hoy estamos a miércoles, mire cómo están, se están marchitando por el sol. Aunque tenga agua, quizás para el viernes esté ya, para el domingo menos, 8 días. Así es la vida del ser humano. Así es la vida del hombre, y hoy tenemos que entenderlo, aunque la misericordia es grande, pero la vida del hombre es así. Y dice pues la palabra, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto. Aquel día cuando llegamos a los pies del Señor, los que hemos perseverado, nuestra condición no es la misma. Porque muchos un día le pidieron perdón a Dios, no, se rindieron supuestamente a Él, pero llegó una leve prueba y se apartaron. Ahora andan de cobardes ahí, muchos quejándose, ¿no? Quejándose que Dios no es esto, que Dios no es lo otro, en vez de humillarse y pedirle perdón y reconocer que grande es la misericordia de Dios, volvernos a Él, a ese pacto que un día que hicimos con Él, porque el llamado de Dios, el don de Dios es irrevocable. Tarde o temprano tendremos que vernos cara a cara con nuestro Creador y Salvador. Dice pues la palabra, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, dice la palabra, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Y estas son las palabras de un hombre agradecido con Dios, de un hombre que ciertamente vemos un gran ejemplo en David. Cuando alguien nos hace algo malo, luego le respondemos, ¿no? David muchas veces lo quiso matar a Saúl, sin hacerle nada malo más que bienes David a Saúl. David quería matar a Saúl, quería matar a David. Y David, cuando tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo. No lo hizo. Y este hombre ciertamente cometió pecado y sufrió las consecuencias, pero aún así, aún sufriendo por la muerte de su hijo y por todas las cosas que le pasaron, David nunca dejó darle gracias a Dios, nunca devolvió mal por mal. Y por eso dice por la Biblia aquí, ninguno como David, ninguno como, salvo el asunto de Urías Eteo, dice el Señor cuando se refiere a David. Pero si hablamos de Saúl, completamente un hombre vengativo, un hombre, cuando cantaban Saúl mató a sus miles y David a los 10,000, le entró el celo. Solo falta que le den el reino, decía, ¿no? Y se fue contra David, un hombre que no agradecía que había alguien que lo defendía a él como rey, un hombre de guerra que daba la vida por su rey, y este hombre ingrato lo tomó como una ofensa. Su corazón se llenó de odio y quería matar a David.
y vemos el corazón de David, la manera como se comportó, ¿no? Era un hombre íntegro que halló gracia ante la gente y ante Dios. Y este Salmo 103 es un salmo que el Señor inspiró a David, el dulce cantor de Israel le llaman, ¿no? Este salmo que nos haga reflexionar, que nos haga entender, hermanos, hermanas, que nuestro Dios es infinitamente grande en misericordia y que tenemos que agradecerle en todo tiempo lo que Él hace todos los días por nosotros. Es por su misericordia que nuestro corazón sigue latiendo, no, es por su misericordia que podemos respirar, es por su misericordia que muchos venimos bien desayunados este día, es por su misericordia que estamos aquí en su casa unos cuantitos que venimos a grabar este programa, para que por su misericordia usted pueda recibir cómodamente la palabra en su casa, ¿no? Es por su misericordia que estamos aquí, pero ante todo para agradecerle todo lo que Él ha hecho por nosotros y aún lo que Él hará, porque promete guiarnos más allá de la muerte. Así que en esta mañana guarde este salmo en su corazón y cerramos con el Salmo 143 en su verso 8. Dice la palabra, dice también este hombre de Dios, David, el Salmo 143 en su verso 8. Decía David: hazme oír por la mañana tu misericordia. Ya desperté, Señor, está mi esposa a mi lado, mis hijos, todo bien. Gracias, mi Dios. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, dice David. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ¿Qué palabra es esta? ¿Qué palabras de gratitud donde David pedía, no, al Señor que le hiciera entender, le hiciera saber, no, la misericordia que Dios tenía para con él? Pero también le decía: Señor, yo en ti he confiado y te pido, le dice David, que me hagas saber, Señor, tengo este problema, ¿qué hago? No, David le pedía al Señor su dirección, porque el alma, donde están los sentimientos, las emociones, la voluntad, su alma la había entregado al Señor, y ya su alma no andaba conforme a las emociones del mundo, sino conforme a las emociones que da el Espíritu. Y así que en esta mañana todavía damos gracias a Dios porque nos permite enviar su palabra, ¿verdad? Creyendo que no vuelve vacía. Así que vamos a darle gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su palabra. Padre, te damos las gracias. Bendito Dios y Señor, en esta bendita mañana nos encontramos aquí, Señor, en tu casa de oración. Hemos venido a decirte, mi Padre, gracias. Gracias, mi Dios, mi Rey, por todas tus misericordias, por todos tus múltiples favores, porque es por ti, Señor, que estamos vivos. Es por tu misericordia que estamos sanos en esta hora, bendito Dios. En tus manos, Señor, quiero poner mi vida, mi familia, Padre, toda mi familia, Padre, esta iglesia cristiana, Jesucristo, Rey de paz, donde quiera que mis hermanos se encuentren. Quiero pedirte que les guarde, les bendigas y que pongas en su corazón el caminar, Dios mío, bajo tu temor. Bendice a esta iglesia, a la iglesia que levantaste allá en el Cerezo del Canelo, a tu siervo Jacob Ismael, a la iglesia que levantaste, Padre, allá en la colonia Emiliano Zapata, a tu siervo Iriel y su esposa, Señor amado, a la iglesia que levantaste allá en Jardines Pedregal, cuarta sección, a tu siervo Belisario y Margarita y los hermanos que ahí te buscan, Señor, a la iglesia que está en Chiapas Nueva, a tu siervo Agustín, siervo Guadalupe, Padre, guarda sus vidas, a la iglesia, Padre, que levantaste en la colonia El Salvador,
a tu siervo Ida Antonio, Padre, guarda su vida, su esposa e hijos, y a mis hermanos, Señor, que en cualquier lugar del mundo invocan tu santo nombre. Señor, en estos días de calamidad, de prueba, nos humillamos delante de ti, mi Padre, para pedirte nuevamente misericordia. Misericordia para aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Para aquel, Padre, que aún no te conoce, que abra su entendimiento y que pueda disfrutar de tu amor y paciencia y ante todo de tu salvación. Oramos, Señor, por los médicos, las enfermeras, para que tú les des sabiduría, Señor, en ese combate que están teniendo todos los días. Señor, sé que hay hombres creyentes ahí. Padre, dale sabiduría, Padre, que los gobiernos entiendan que aún sobre el alto hay otro más alto. Y vemos la fragilidad del mundo, de los gobiernos, Señor, cómo tiemblan delante, Señor, este virus que tú has mandado para que muchos se arrepientan y se vuelvan a ti. Y muchos, Padre, te puedan reconocer como Señor y Salvador. Gracias te damos, Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Amados hermanos que nos ven a través del Facebook, les bendecimos en esta mañana, como siempre. Les habla su hermano en Cristo, Pastor Miguel Ángel Salazar Mayor. Agradezco a Dios esta oportunidad de poder explicar su palabra, y donde quiera que se encuentre les saludamos, deseamos que sea la paz de Cristo en su corazón. Dios le bendiga y nos vemos, Dios primero, el próximo viernes para enviarles la palabra de Dios que no vuelve a él vacía. Aleluya, gloria a nuestro misericordioso Dios. Amén.